Bien, vamos a ver la introducción de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Antes de definir una ecuación diferencial, vamos a ver qué es una ecuación. Y una ecuación como tal, pues ya la hemos visto o ya tenemos conocimiento desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la prepa veíamos ecuaciones de este tipo, donde las variables son x y si yo le doy un valor a x, tiene que satisfacer esta igualdad. Ecuaciones cuadráticas ya sabemos que por lo menos tiene dos soluciones. Entonces, para encontrar esas soluciones, pues lo hacíamos con una formulita general, que era x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a, ¿no? Sustituyendo esto como a, esto como b y esto como c. Aquí hay un 1 que no vemos, pero ese es a. Así resolvíamos este tipo de ecuaciones. O si yo puedo factorizar esa ecuación, también puedo apreciar las soluciones sin la necesidad de esta formulita general y es mucho más rápido. Una ecuación de este tipo la hacíamos así y nos preguntábamos, dos números que que sumados me den 5 positivo y multiplicados me den menos 6, yo tenía que encontrar esos dos numeritos y pues es 6 y menos 1. La suma de estos dos me da 5, la multiplicación de estos dos me da menos 6. Y entonces una solución es x igual a menos 6 y la otra solución sale de aquí, x es igual a 1, es decir, es este numerito cambiado de signo, este numerito cambiado de signo. Cualquiera de estos dos números que yo sustituya aquí, pues son solución. Voy a sustituir el 1 porque es mucho más sencillo. Sería 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6 es igual a 0. Entonces sería 1 más 5 menos 6 igual a 0. Y 6 menos 6 es igual a 0. Veo que esto es un 0, es igual a 0. Entonces sí cumple que este que está aquí es raíz de esta ecuación. Lo podemos probar aquí. A ver, 6 por 6 es 36 positivo. Pero sería negativo. Bueno, es igual positivo. Menos 6 por menos 6 es 36 positivo. 5 por menos 6 da menos 30. Y menos 6 es igual a 0. Entonces sería 36 más 30 menos 6. No, este sería negativo. Sería 5 por menos 6 menos 30, así. Entonces, 30... Esto sería menos 36 y este sería 36. Entonces, es 0 y 0 es igual a 0. También es raíz de esa solución. Estas serían las raíces. Este y este, ¿no? En la secundaria también vimos ecuaciones como este tipo, menos a más 5 es igual a 23, donde la variable pues ya cambiaba. Aquí para solucionar este tipo de ecuaciones pues lo hacíamos despejando. 9a es igual a 23 menos 5, está sumando para estar restando, y sería 9a es igual a 18. A es igual a 18, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces a es igual a 2. Esta que está aquí es la solución de esta ecuación. Entonces, si yo sustituyo el 2 aquí en la a, vamos a ver, 9 por 2, 18, más 5, 23. 23 es igual a 23. Ese 2 es una solución de esa ecuación. En la primaria también veíamos ecuaciones, aunque probablemente no nos decían como tal la definición de una ecuación, pero veíamos ecuaciones de este tipo. Por ejemplo,
el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Nos daban la base, nos daban la altura y con eso nosotros calculábamos el área. Vemos que en esta expresión aparece un signo de igualdad, por lo tanto estábamos trabajando con ecuaciones. Si nos vamos más para atrás al kinder, probablemente también estuvimos trabajando con ecuaciones, a lo mejor no sabíamos. A lo mejor la maestra pudo habernos hecho una pregunta de este tipo. Si yo tengo 2 manzanitas, ¿cuántas manzanitas me faltan para tener 3 manzanitas? Entonces nosotros nos quedábamos pensando y veíamos que pues, nos falta una manzanita, ¿no? Entonces, esto que está aquí también es una ecuación, aparece un signo de igualdad. Entonces, prácticamente como con las ecuaciones ya tenemos bastante tiempo, ya estamos familiarizados y ahora vamos a ver ecuaciones de otro tipo, ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, voy a poner una ecuación por aquí, derivada de y con respecto de x es igual a 0.2xy, una ecuación del libro en el que nos estamos basando. Es esta que está aquí. Esto que está aquí es una ecuación diferencial. Como definición de esta ecuación diferencial es que es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. Esta que está aquí es la variable dependiente y esta que está aquí es la variable independiente. Entonces, una ecuación diferencial sigue siendo una igualdad, pero que contiene por lo menos una derivada. Y esta derivada pues, puede ser de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. Vamos a aprender métodos para solucionar estas ecuaciones diferenciales, pero de entrada pues no podemos a lo mejor decir pues y es igual a 1 es solución de esta ecuación diferencial. Ahí ya no es tan sencillo apreciar la solución. De hecho vemos si esta es solución. Vamos a probar. A ver, lo voy a poner aquí, derivada de esta variable, le puse, bueno, está bien, es igual a 0.2x y ya no ocupo esta parte de acá, lo puse muy grande. Voy a poner aquí y aquí, ok. Entonces en este caso voy a poner el 1 para probar si es solución. Y la derivada de una constante, ya todos sabemos que es 0. Y un 1 multiplicado por 0.2x, pues es 0.2x. Entonces, esto que está aquí no es una solución de esta ecuación diferencial. Entonces, voy a probar otra solución. De hecho, una solución que pues ya me la sé. Es e a la 0.1 x al cuadrado. Esta es una solución de esta ecuación diferencial. Vamos a probarla. Entonces ponemos aquí e a la 0.1x al cuadrado y e a la 0.1x al cuadrado. Así. Todo el mundo ya sabe cómo derivar e a la algo, ¿no? Que es eso mismo por la derivada de lo de arriba. Entonces, aquí sería e a la 0.1x al cuadrado por la derivada con respecto de x de esto mismo, e a la 0. No, por la derivada de lo de arriba nada más, del exponente, de 0.1x al cuadrado, así. Y esto es igual a, aquí solamente hacemos la multiplicación, 0.2x e a la 0.1x al cuadrado, así. Y
La derivada de esto, entonces, vamos a hacerla por aquí. Sería este 2 multiplicado por esto y le restamos un 1, ¿no? Que sería 0.1 por 2, 0.2x, así, y es igual a 0.2xe a la 0.1x al cuadrado, ¿sí? Ordenando, pues me quedaría 0.2x a la 0.1x al cuadrado es igual a 0.2x a la 0.1x al cuadrado. Y vemos que esta igualdad sí se satisface. Entonces, esto que está aquí sí es solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, no es tan fácil apreciar de entrada una solución de una ecuación diferencial. De hecho, vemos que la solución de esta ecuación diferencial es una función, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a aprender métodos para determinar esto, ¿sale? Es lo que vamos a aprender en esta materia. Pero antes de aprender esos métodos para poder determinar esta función, que es una solución de una ecuación diferencial, necesitamos saber clasificar las ecuaciones diferenciales para saber qué método vamos a utilizar. Entonces, antes que nada vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar por ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Aparte del tipo de ecuación diferencial, también vamos a clasificarlas por orden, de qué grado es, y aparte del orden, también vamos a clasificarlas por su linealidad, cuando una ecuación diferencial es lineal y no lineal, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerlo así, ¿no? Las clasificamos por orden. Bueno, primero era tipo. Por tipo, orden y linealidad. Si nosotros sabemos de qué tipo es, entonces vamos a poder nosotros determinar qué método utilizar para resolver esa ecuación diferencial. Entonces empezamos por el tipo. La clasificación por tipo pues era la que puse aquí. Ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues son las ecuaciones que, voy a poner un ejemplo basándonos en el texto, son las ecuaciones que tienen una variable independiente. Pueden tener una o más variables dependientes, pero respecto de una variable independiente. Es decir, la letra de abajo tiene que ser la misma para todas las derivadas, ¿no? Y la de arriba puede ser la misma o no. Por ejemplo, otro ejemplo sería este. Así. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Aunque tiene dos variables dependientes, la y y la t, tiene una sola variable independiente. Entonces, para que sea ordinaria necesitamos ver que esta variable independiente no cambie. Porque si no, si cambia, ya estamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Vamos a ver una ecuación diferencial parcial. De hecho, las ecuaciones diferenciales parciales suelen escribirse así. Digámoslo así, ¿sale? Si se fijan, tiene una variable dependiente. Puede tener una variable o más dependientes, ¿no? Eso no nos interesa para poder clasificarlas de si es ordinario o parcial, pero lo que sí nos interesa es la variable independiente. Entonces, aquí ya tiene dos variables independientes. Si tiene dos o más variables
independientes, estamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Otro ejemplo puede ser esto que está aquí, vamos a ver, con respecto de y de b con respecto de x, así. Si se fijan, ahora sí tiene dos variables dependientes y también tiene dos variables independientes. Sigue siendo una ecuación diferencial parcial. Entonces, por tipo las vamos a clasificar de esta forma. Entonces, ahora vamos a ver el orden. El orden. Y el orden, tenemos que ver la derivada. Entonces voy a poner un ejemplo. Derivada de segundo orden de y con respecto de x al cuadrado más 5 de y de x que está elevado al cubo y menos 4 veces y es igual a e a la x, así. Entonces necesitamos que ver la derivada de mayor orden. Entonces aquí hay una derivada de segundo orden. Aquí hay una derivada de primer orden elevada al cubo, ¿no? Este que está aquí no me indica el orden de la derivada, ¿no? El orden de esta derivada es 1, el orden de esta derivada es 2. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de segundo orden, ¿así? Otro ejemplo así rapidito podría ser, no sé, de cúbica y de x cúbica más, ponemos igual, derivada de y con respecto de x, o sea, la cuarta igual a seno de y. Entonces, ¿de qué orden es? De tercer orden, ¿no? Porque este es de primer orden elevado a la cuarta, pero quien me indica el orden de la ecuación diferencial es la derivada. ¿De qué orden es esa derivada? Y hay que ver también la linealidad, probablemente eso es lo que más se nos confunda. Y antes de ver la linealidad, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí para ver cómo podemos también representar una ecuación diferencial, es decir, la notación. Por ejemplo, una ecuación que pusimos ahorita sería, digamos, esta, que la pusimos para ver de qué tipo era, para saber que es ordinaria. Entonces sabemos que las derivadas también podemos representarlas como y', más 5y es igual a la y. La primera derivada la podemos representar como una prima, ¿no? La segunda derivada podemos representarla también como y biprima. Le voy a poner mejor así, y biprima. La tercera derivada como y triprima. Una derivada de cuarto orden, así. No le vamos a poner así, tampoco son números romanos, ¿sale? Las derivadas de cuarto orden o mayor las vamos a poner con un paréntesis, así. La derivada enésima, entonces sería así, ¿no? La derivada enésima. Es importante porque luego una cuarta derivada luego le ponen en números romanos generalmente y no son números romanos, ¿ok? A veces la primera derivada también la ponen en algunos libros así, la segunda derivada con dos circulitos. Esto lo usan principalmente en física para denotar velocidad y aceleración con las ecuaciones de Newton. No vamos a trabajar nosotros esta notación, pero esta notación sí la vamos a trabajar y esta notación que está aquí también la vamos a trabajar, ¿no? Entonces, un paréntesis que quería hacer, porque ahorita lo voy a necesitar probablemente en la clasificación de linealidad. A lo mejor este es lo que se puede complicar ese tema, pero ahorita lo vamos a hacer de manera sencilla para que se entienda más rápido, ¿no? Entonces vamos a poner la ecuación general. A ver, voy a pausar.
para ahorrarme un poquito de tiempo en escribir esta ecuación diferencial lineal. Es a subíndice n de x, aquí era subíndice n menos 1, así. A subíndice n, así. Subíndice n, derivada enésima de y con respecto de x a la n, más a subíndice n menos 1 de x, a subíndice n menos 1, de x, así, derivada enésima de n menos 1 de x a la n menos 1 más a de x, derivada de y con respecto de x, más a subíndice 0 de xy igual a g de x, ¿no? Es la ecuación general de una ecuación diferencial lineal, pero nosotros nada más vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, esto que está aquí nada más, así, ¿no? Donde es la primera derivada, aquí ya no hay derivadas, y igual a una función de x, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales o de este tipo que está aquí. Es importante detectarlas porque cuando sabemos que es una ecuación diferencial lineal, pues de antemano sabemos que podemos utilizar cierto método, el método de factor integrante, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante identificar qué tipo de ecuación diferencial es para así nosotros poder aplicar un método, ¿no? Entonces, esta puedo ponerla así como a de xy' más a subíndice 0 de xy es igual a g de x, así, ¿no? Todas las ecuaciones que sean de este tipo voy a decir que son lineales. Incluso hay otra clasificación dentro de las lineales que si g de x es igual a 0, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial lineal homogénea. Y cuando g de x vale algo, entonces es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Pero homogénea o no homogénea podemos resolverla con el mismo método. Por eso pues no tocamos ese tema, ¿sale? Pero esta es una ecuación diferencial lineal y esta sería una ecuación diferencial, bueno, toda junta, lineal de orden n. Entonces, ¿qué necesitamos saber para poder clasificar una ecuación diferencial lineal? Que lo que acompaña a la derivada, aquí, ¿sale? O sea una expresión que dependa nada más de x, que no tenga y, esto que acompaña a la derivada. Que la y, la que se encuentra aquí, no esté elevada a algún exponente que la haga no lineal, o sea que ese exponente sea diferente de 0 y 1, y que no esté alterada por una función que también la haga no lineal, como puede ser un seno, un coseno, o una exponencial a la y, o una raíz cuadrada de y. Bueno, una raíz cuadrada de y sería un exponente diferente de 0 y 1. Entonces, todos esos detalles tenemos que ver para saber que son una ecuación diferencial lineal. Vamos a poner un ejemplo. Sería, por ejemplo, y menos x diferencial de y más 4y derivada de y igual a 0. De entrada no se parece a lo que teníamos, probablemente tenemos que hacer álgebra para saber si es una ecuación diferencial lineal. Entonces esto que está aquí lo voy a pasar para acá. Bueno, esta es derivada con respecto de x, no, más bien este es de x, ¿sí? De x de y, así. Entonces necesitamos hacer álgebra, lo que sea. Voy a pasar para allá, a ver, sería y menos x de x es igual a menos 4y derivada de y. Entonces este diferencial pasa dividiendo, sería y menos x es igual a menos 4y
diferencial de y con respecto de x. Y este y va a pasar restando, quedaría menos x es igual a menos 4y, diferencial de y con respecto de x, pasa restando, así. Y pues puedo cambiarle el signo a todo, ¿sale? De hecho voy a poner primero esto y luego esto en esta parte de aquí. Sería 4y. Le voy a cambiar el signo a toda la expresión porque la puedo multiplicar por menos 1 y no pasa nada. O sea, se convierte en esto. 4y, diferencial de y con respecto de x, más y es igual a x, así, ¿no? Entonces, esto que está aquí ya se parece a la ecuación diferencial lineal que poníamos por aquí, que poníamos por aquí, que era a subíndice x, y prima, más a de x subíndice 0, y igual a g de x, ¿no? Así. Y entonces decimos que esto que está aquí tiene que ser x. Si se fijan, este que está aquí, pues es un 4y que multiplica esta diferencial. Entonces, este y hace que esta ecuación sea no lineal, porque tiene que depender de x. A lo mejor si hubiera sido un 4, entonces esta ecuación diferencial sería lineal, porque la y no está elevada a ningún exponente que la haga no lineal. La x no hay problema, puede estar elevada a un exponente diferente de 0 y 1, puede estar con una función seno, coseno, con un exponencial, no hay problema porque esta es la variable independiente, pero la variable dependiente no tiene que estar afectada, entonces en este caso está bien, pero aquí hay una y que multiplica a una derivada y lo que vimos ahorita tiene que ser una expresión que solamente depende de x. Por tanto, esta expresión es no lineal. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, y' menos 2y'. Voy a cambiar de color. Así, menos 2y' más y igual a 0. Entonces, aunque nos están dando esta expresión, pues bueno, no nos muestra la variable independiente. Esta notación no nos muestra la variable independiente, pero bueno, al menos aquí no hay ninguna expresión que multiplica a esta derivada, y esta derivada no está elevada a algún exponente, entonces vamos bien. Este 2 pues no es una y, puede ser un 2, puede ser un 2x, sigue siendo una expresión que depende de x, y eso cumple con la linealidad. Entonces y' más y es igual a 0, por lo tanto esta sí es lineal, ¿vale? ¿Algún otro ejemplo? A ver, vamos a ver. D cúbica y entre dx al cubo más x derivada de y con respecto de x menos 5y es igual a e a la x, ¿no? Así. Si nos fijamos, entonces esta derivada igual no la acompaña alguna variable que dependa de y, entonces vamos bien, ningún exponente. Esta es una x que multiplica esta derivada, entonces está bien. Esta es una expresión que depende de x, menos 5y, está bien. Esta es una función no lineal, pero está aplicada a la variable independiente, o sea que está bien. Por lo tanto, esta es lineal. Si esta variable hubiera sido y, entonces esta es no lineal, ¿sale? Pero es una x. Si, por ejemplo, esta hubiera sido una y, esta sería entonces no lineal esta expresión. Si aquí hubiéramos tenido un cuadrado, pues también hubiera sido no lineal. Si esta hubiera estado elevado al cubo al cuadrado, también sería no lineal, pero no es el caso. Entonces esta expresión es
lineal. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Derivada cuadrada de y con respecto de x al cuadrado más el seno de y igual a 0. Entonces vamos a ver, aquí no hay ninguna expresión que multiplique esta derivada, ni está elevada a algún exponente, entonces vamos bien. Más el seno de y, vean que este seno hace que esta y sea ya no lineal, por lo tanto esta es una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Esta no cumple con la linealidad. Lo voy a poner mejor así, no lineal. Si esta hubiera sido una x, ¿no? Supongamos, el seno de x que multiplica y, esta sí sería lineal, porque el seno nada más se mete con la variable independiente, no con la variable dependiente. Entonces hubiera sido lineal, pero en este caso se está metiendo con la variable independiente. Entonces, una función como seno, coseno, logaritmo, tangente, exponencial con la variable independiente hace a una ecuación diferencial no lineal, ¿vale? Entonces, así las podemos clasificar. Y esto es lo primero que necesitamos para poder saber, o ya que conozcamos los métodos, poder saber qué método vamos a utilizar. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar.